Quiero hablar de un tema que creo que es necesario tocar hoy en día porque Dios puso en mi corazón esta palabra. Se trata sobre el hablar de Él, el hablar de sus maravillas, el hablar de su voluntad. Y vemos que el Evangelio no se trata de quedarnos callados, no se trata de escondernos en una cueva y no hablar de su palabra. Y creo que eso entiendo con el permanecer en el pámpano, que es Jesús, para dar fruto. O sea, Él es la vid y nosotros no podemos hacer nada si no estamos conectados con Jesús. Y vemos que es necesario tener una intimidad con Dios para hablar las cosas que conocemos a través de una relación con Él. En intimidad, pero que se manifiesta en nuestras obras en público, porque tiene que haber esa transformación, tiene que haber esa evidencia de que en lo secreto, en lo que estamos haciendo en lo secreto, el esfuerzo, la constante búsqueda de Él nos lleva a que nosotros seamos expuestos y que nosotros demos lo mejor de nosotros, según la voluntad de Dios. Y este es un tema que, que quizás muchos están enfrentando, porque muchos somos creyentes, pero solo estamos sentados. Solo estamos sentados y no estamos manifestando la obra de Dios. No estamos trabajando para Dios. Y esto me confrontaba porque muchas veces las dudas, muchas veces los problemas, y mi líder nos decía en una reunión, el contexto no es pretexto. No podemos decir, es que no tengo las habilidades, no tengo las fuerzas, no tengo las palabras, soy torpe al hablar, no manejo bien la Biblia, no sé de qué hablar con las personas para enseñarles del amor de Dios, de el hablar de su voluntad. Pero vemos que nada de lo que nosotros intentamos justificar nos puede saldar de la responsabilidad que Dios nos ha depositado en hablar de su palabra. Por eso es que el Señor nos manda ir y hacer discípulos. El Evangelio no es para que nos quedemos encerrados. El Evangelio no es para que nosotros nos quedemos en un cuarto adorando y hasta ahí nomás. No, porque debemos entender que es necesario tener una intimidad, una relación con Dios en lo secreto. Pero tiene que haber una manifestación de nosotros en lo público. Nuestros frutos, por nuestros frutos nos conoceréis, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y quería hablarles de un versículo, y el contexto de esta historia me parece que es justamente lo que Dios está tratando conmigo y está tratando con muchas personas. Y yo no sé a quién Dios le va a hablar hoy. Pero una cosa sé, no hay que permanecer callados, porque ¿qué sentido tiene el pretender ser cristianos, pero que nadie te conozca? Nadie conozca que le sirves a Dios. Nadie vea en tus obras a Cristo. Y dice en Esther 4:14, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. El contexto de esta historia, como muchos la conocen, es que Esther estaba en el palacio y se había decretado una ley contra los judíos, el pueblo de Esther, porque ella es judía, ¿verdad? Entonces Mardoqueo le decía esto, no puedes permitir esto. O sea, quizás en este momento preciso Dios te puso para cumplir un propósito específico. Y lo que me llama la atención es que le da la advertencia y le dicen, porque si permaneces callada en este tiempo. Y le dice ahí, le dice, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. O sea que si Esther no estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios, aunque esto le conllevara su vida, algo más iba a suceder.
Es como una sustitución. Y esto me tocaba el corazón porque es como que hay un versículo en la Biblia que lo encontramos en Mateo 22 al 14 que dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y esto me daba a que muchos tenemos llamado. Dios nos está llamando para que vayamos y hablemos de su palabra y no todos quieren corresponder a lo que Dios nos está pidiendo, porque nos da miedo, porque tenemos dudas o porque nos da pena, nos da vergüenza. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, la cual Él tiene propósito para con nosotros, vamos a ser descartados. Y el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí, si tú no estás dispuesto a hacerlo. Porque Él puede llamarte a ti, pero si tú no vas con obediencia y lo haces, otro va a tomar tu puesto. Esto puso en mi corazón Dios. O sea, no puedes quedarte callada. Porque básicamente es un problema el quedarse callado. Porque encontramos un versículo que dice que el que me niegue delante de mí, de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Es decir, un cristiano, ¿qué sentido tiene ser cristiano y no hablar de la palabra? No hablar a los demás de lo que Dios hace. Y podemos ver en la historia de Jonás, que lo encontramos en Jonás 1 y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que se partía para Tarsis. Y bueno, esa historia la conocen. Él se sube en el barco, empieza una calamidad, las personas ahí que estaban junto a él no se encontraban la explicación de por qué les estaba pasando con eso, estaban buscando a sus dioses, y Jonás sabía que él tenía un asunto con Dios pendiente, pero estaba huyendo del Señor. O sea, nos ponemos en esa situación, ¿quién va a huir del Señor? Porque venía esto y pensaba, decía, ¿quién contenderá con el Creador? Se va a hacer pedazos el que contienda con Dios. Y hay un versículo que me gusta, que dice algo así que ¿cómo le dirá la creación? ¿Cómo le dirá la vasija al alfarero, qué haces conmigo? Nosotros no estamos para decir, Señor, fíjate que mejor me puedes mandar a otro país a hablar de tu palabra, o quizás mejor son en la iglesia, en el púlpito. O sea, le estamos condicionando al Señor para que nos use. Cuando Él te ha mandado a hacer algo, no tienes por qué decir, Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, manda a otro. Señor, no lo voy a hacer, porque vas a tener problemas con Dios. Y en Lucas 19:40 dice, respondiendo él dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Esto quiere decir que vamos a ser sustituidos. Si no estamos dispuestos a hablar de la palabra de Dios, alguien más la va a hacer. Porque el poder de Dios se va a manifestar, sí o sí. Lo hables o lo calles, Dios siempre va a ser conocido. Pero qué triste va a ser que teniendo llamado de Dios, estamos huyendo de Él. Y el problema lo vamos a tener con Dios. Porque estarás negando su voluntad. Y esto venía a mí y me decía, serás como Jonás. Serás arrastrado para cumplir mi propósito. Esto es lo que quería compartirles y
y el que hablemos de la palabra de Dios. No podemos permanecer callados. No podemos huir de la presencia de Dios, de los planes que Él tiene para nosotros. Pero esos planes conllevan primeramente que eso no te convenga a ti. Porque los planes no son para agradarte a ti, sino para hacer la voluntad de Dios. Y qué feo será, ¿verdad? Ser sustituidos por Dios, ser sustituidos, por el cargo que nosotros teníamos. Y al no ser responsables, no ser obedientes para cumplir ese llamado, Dios nos tenga que quitar. No hay que ser siervos inútiles. Es mejor ser un siervo leal y que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Porque una vez escuché esto que decía que el pecado más grande que puedo tener esta generación, por así decirlo, es que esté entretenida. Es que el pueblo de Dios esté entretenido y tenga pereza de hablar la palabra de Dios. Y el hablar la palabra de Dios te va a cerrar puertas. El hablar la palabra de Dios te va a confrontar en tu vida. Porque la palabra de Dios va a llegar a todo rincón, aunque tú calles. Porque como dicen, hasta las rocas clamarán. Si tú no vas a clamar, las rocas lo harán. Pero no hay que negar al Señor. Porque el callar es negar. Y no hay pretextos para hablar de sus maravillas. No lo hay. Dios usó a Moisés, tardo para hablar, a un David que tenía un problema con su familia, a un José que fue vendido por sus hermanos, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y es mejor decirle sí a Dios que decirle que no. Porque ¿quiénes somos nosotros como criaturas del Señor para decirle al Dios Todopoderoso, no cuentes conmigo? Y debería de haber un temor, porque el solo hecho de negar al Señor, que dice, yo le negaré delante de mi Padre. Yo no sé para quién es esta palabra, pero quizás están habiendo en esta generación muchos profetas que por miedo no se levantan, por dudas, por incertidumbre, por vergüenza, que no están hablando la palabra de Dios. Y si no la hablan, serán sustituidos, porque las rocas clamarán. No sé si Dios le está hablando a alguien que es un Jonás, que está huyendo de la presencia de Dios. Jonás cumplió la voluntad de Dios, pero de hecho la cumplió, pero renegando, porque él no quería. Y esto quería hablar de lo que Dios puso en mi corazón y no callar. La palabra fue dicha y la palabra no volverá vacía. Espero que haya sido de bendición y que medites en esto para hablar de la palabra de Dios. Amén.